Bueno, vamos a continuar, si les parece, desarrollando y contando acerca de un tema que a veces pasa desapercibido y realmente, bueno, puede ser realmente lamentable, ¿no? Sí, que se pierdan este tipo de personalidades o de capacidades. Estamos hablando de la Asociación Altas Capacidades Argentinas. Vamos a conocer de cerca de qué se trata. Estamos en contacto con Tamara Porta, quien es médica especialista en cirugía y también es tesorera de la Asociación Altas Capacidades Argentina. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes, Tamara, bienvenida buenas a tardes. Bella Tarde. Hola, ¿qué tal, Julieta? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto y muchísimas gracias por comprometerse en difundir esta temática, que en general suele costar mucho que sea aceptada y es bastante relegada porque no se la ve como una prioridad. Claro, Ajá. sí, sí. Suelen ser a veces motivos de consultas y a veces son chicos que son diferentes, que pueden ser superdotados, estigmatizados con esto de ser superdotados y que muchas veces pueden ser cuestiones desafiantes para las instituciones, ¿no? Totalmente. Exactamente lo que vos decías, ¿no? Esto de darles el rótulo de superdotados es como que esperamos de ellos super cosas. Claro. Y todo el tiempo les estamos pidiendo que muestren lo que son. Y por ahí no entendemos que las altas capacidades se tratan de una neurodiversidad. Es una forma diferente de pensar, de sentir, de vivir y sobre todo de entender el mundo y adquirir los conocimientos, ¿no? Las altas capacidades se caracterizan por ser un potencial, algo a desarrollar, es decir, que estos niños necesitan del estímulo, necesitan del acompañamiento, necesitan ser desafiados para que ese potencial al que puedan llegar sea el máximo, ¿sí? Y no quedar relegados con este gran mito que hay ante el desconocimiento, por supuesto, de qué es lo que van a necesitar si son tan inteligentes. Claro. Ha habido un proyecto de ley, Tamara, el año pasado respecto a este tema en provincia de Buenos Aires y se habla de esta situación, ¿no? De la alta vulnerabilidad social que tienen estos niños, fundamentalmente en los colegios, porque sufren una estigmatización. ¿Se ha avanzado con estos temas a nivel nacional? Bueno, desde la asociación nosotros tenemos presentado un proyecto a nivel nacional que se encuentra en diputados a la espera de pasar de la Comisión de Educación. Es un proyecto para la creación de un programa nacional de atención a las altas capacidades. Pero tengamos en cuenta que en el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación contempla las altas capacidades. Y esta ley está vigente desde hace muchísimos años, pero no es respetada. Y lamentablemente, tanto a nivel de la formación docente como de los profesionales de la salud, este tema no está incluido. Entonces es muy difícil que vos puedas identificar lo que no conocés y que lo acompañes adecuadamente. Claro. Bien, pero ¿cómo sospecharlas, no? ¿Cómo estar atentos a esos indicios, a esos indicadores que nos dan cuenta de que ese niño, tiene estas características, ¿no? De altas capacidades? Claro, por definición las altas capacidades son las capacidades excepcionales en una o varias áreas del desarrollo de las funciones cognitivas, ¿no? Y como les decía antes, son un potencial que no tiene que ser necesariamente mostrado, ¿no? Pero sí es demostrable mediante diferentes posibilidades diagnósticas que se llaman identificación. Pero ¿cómo los papás, ¿no? Todos los que nos están escuchando, cómo se dan cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo puedo tener la sospecha de que tenga altas capacidades? En algunos casos, pero no en todos los niños con altas capacidades, podemos observar precocidad. ¿Qué significa esto? Que adquieren hitos del desarrollo antes de lo esperado. Es decir, caminan antes, hablan antes, tienen una movilidad que nos llama la atención, o en el cole, por ejemplo, desde muy chiquititos están interesados por temas muy diversos, muy distintos a los que habitualmente estamos acostumbrados a niños de su edad. O adquieren la lectoescritura antes. Vieron que yo hablo de O y no de I, porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses y no todos nos desarrollamos de la misma manera. Entonces, pueden tener un sentido del humor muy marcado y que sus mismos compañeritos cuando son más pequeños no lo entiendan, utilizar el sarcasmo tempranamente. Cuando una tarea les interesa, y esto es algo importante a recalcar, porque también por ahí esperamos que les interese todo, ¿no? Claro. Y que en todo sean buenos, pero no, les interesan algunos temas. Hay temas en los cuales tienen fortalezas y hay temas en los que no. Entonces, pero cuando les interesa un tema, los vas a ver apasionados, compenetrados, pueden estar horas como abstraídos en ese tema.
¿eh? Y cuando les interesa mucho, profundizan hasta que logran sacarle la info que necesitan, y hay veces que lo desechan y pasan a otro tema. Y yo siempre me río porque en la familia, yo soy mamá de dos en este momento adolescentes, pero fueron pequeños con altas capacidades, y pasás de llenarte de, por ejemplo, la película de Cars, o mi hijo más chico interesadísimo en la historia desde edad muy temprana, poco habitual, no tenía compañeros con quien compartir esta inquietud, entonces llenarme de libros de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Otros niños se interesan por la astronomía, hay otros, te hablan de los agujeros negros con un expertise que ninguno de nosotros tiene conocimiento. Entonces, todos estos pequeños datos, algunos presentan alta sensibilidad. ¿Qué es esto? Que les molestan los ruidos muy altos, o hay ciertas texturas de alimentos también que pueden generarle agrado o desagrado, pueden molestar las etiquetas de la ropa. ¿Esto lo tienen todos los chicos? Reitero, no. Pueden tener una o pueden tener todas las características. Bueno, ¿cómo actuar, no? Como papá, si notamos, bueno, algún indicador de estos que estuviste mencionando, bueno, o algún otro particular, que seguramente, bueno, deben ser muchísimos, que nos llame la atención verdaderamente. ¿Cómo actuar, cómo acompañarlo, cómo potenciar esas altas capacidades desde nuestro rol de padres? Desde nuestro rol de padres, una vez que tenemos esa inquietud que nos llama la atención, muchas veces nuestros hijos, cuando entran en la escolaridad, empiezan a aburrirse, empiezan a hacer ruido dentro de la escuela, y la escuela nos convoca y nos dice, miren, vemos algo que está mal, suelen destacar más los problemas que las virtudes, o no vemos lo que ustedes ven en casa, cuando vos le contás, mirá, llega a casa, se interesa en esto, en aquello. Entonces ahí lo ideal es buscar la ayuda de un profesional, aunque la ley de educación no dice que necesitamos un diagnóstico para que sean atendidos, pero la ayuda de los profesionales siempre es muy útil, porque nos da herramientas, porque nos permite conocerlos y les permite a ellos también conocerse profundamente, saber cómo piensan, ¿no? Saber en qué necesitan más acompañamiento, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Tamara, por ejemplo, en Córdoba, sí, ustedes tienen el servicio de neuropsicología del área infantil de la Facultad de Psicología de Córdoba, a cargo de la doctora Paula Irueste, que bueno, son referentes en el país en las altas capacidades. Y por ahí no toda la población de Córdoba esto lo conoce, sí, que lo tienen ahí, es un servicio gratuito. Ajá, sí. Pero cuando hablamos de profesionales, hablamos de neurólogos, de psicopedagogos, de psicólogos, ¿a qué tipo de profesionales estamos? Claro, hablamos de psicólogos, de psicopedagogos, especialistas en atención temprana, neuropsicología del aprendizaje. Hay diversos profesionales que pueden realizar el proceso de identificación de las altas capacidades. Ahora, ¿cuán entrenado está el sistema educativo para las altas capacidades de los niños? Bueno, en realidad el docente, y es algo que nosotros profundizamos bastante en las capacitaciones, y muchísimas gracias por esa pregunta porque es un disparador, el docente tiene las herramientas. Lo que pasa es que está acostumbrado a hacer adecuaciones hacia abajo, potenciando a estos chicos que tienen alguna dificultad, y por ahí les cuesta un poquito estructurar el pensamiento de potenciar hacia arriba, ¿no? Es decir, hacer adecuaciones curriculares en más. En la docencia, a nivel educativo, a nivel mundial, hay como 3 estrategias muy marcadas de acompañamiento a las altas capacidades. Una es la adecuación o el enriquecimiento de la currícula o la profundización. La otra es la aceleración, es decir, adelantar 1 o más grados. Y el otro es la flexibilización, cuando vos podés juntar por intereses a los alumnos, no importa su edad. Esas son las estrategias más utilizadas, pero bueno, muchas veces los docentes te dicen, no estamos capacitados, no tenemos los recursos, y bueno, eso es lo que estamos pidiendo juntamente en este proyecto, que no solo se presentó a nivel nacional, sino que lo estamos replicando en todas las provincias, intentando que se apruebe. Incluye no solo el programa de acompañamiento, sino la capacitación de los docentes, que nos parece crucial en este tema. Claro. Muy bien, bueno, sabemos que desde la asociación están permanentemente brindando capacitaciones, y de hecho la intención es instalar el próximo 25 de junio como el Día Nacional de las Altas Capacidades, ¿verdad, Tamara? Exactamente, el día 25 de junio es un día muy importante para nosotros, porque cuando antes de ser asociación éramos Padres Embajadores, que era una agrupación de padres, hicimos una primera reunión nacional, fue un 25 de junio,
Y bueno, es la idea de proponer ese día a nivel nacional para nombrarlo el Día Nacional de las Altas Capacidades. Y bueno, y efectivamente la asociación con estos años fue creciendo, somos una ONG constituida. En este momento tenemos un equipo conformado por más de 40 personas en diferentes áreas. Y la idea es buscar diferentes puntos de todo el país donde ese 25 domingo a las 14 horas nos juntemos para dar difusión a la temática. Tamara, ¿cómo estamos, cuando miramos el mapa regional, cómo está Argentina respecto al tratamiento de estos temas? Bueno, es muy dispar como es nuestro país, ¿no? Y nuestras realidades, realmente es muy dispar. Como les decía, en Córdoba ustedes tienen, al tener el servicio específico que hace identificación gratuita de altas capacidades, en Córdoba hay muchos más chicos diagnosticados. También tenemos en Jujuy, aunque ustedes no lo crean, fue la primer provincia que desde hace 20 años a nivel ministerial tiene un área específica para el acompañamiento de los estudiantes con altas capacidades. Esto se replicó en Tucumán y hoy, desde el año pasado, Tucumán tiene un equipo multidisciplinario de atención a los alumnos con altas capacidades. Está formado por profesionales del Ministerio de Educación, es un área especial que se llama EIMAC, y están realizando un gran trabajo a nivel de Tucumán y en este momento reuniéndose con otras provincias, contándoles cómo lo desarrollaron para que lo puedan replicar también en otras provincias. Bueno, qué interesante el trabajo conjunto. Pienso realmente, claro, en el enorme potencial si no nos damos cuenta, ¿no? Si pasa desapercibido, además, como puede ser realmente algo que juegue totalmente en contra del desarrollo y el crecimiento de ese niño. A lo mejor puede ser estigmatizado por esa característica diferente que no se puede ver concretamente y que no se puede potenciar, ¿no? Si te parece, Tamara, me gustaría recordar el nombre de este servicio que realiza el diagnóstico gratuito en nuestra provincia. Por supuesto, es el Servicio de Neuropsicología, área infantil, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Muy bien, bueno, es muy importante. Sí, hay que potenciar capacidades, ¿no? Claro, lo van a encontrar en las redes como SNPI, así que búsquenlo. También otra cosa que no dije, acá digamos, yo vivo en Capital Federal, hay muchos niños diagnosticados y en Provincia de Buenos Aires también, porque los otros referentes, que son muy pocos en el país, en la temática, que tienen mucho tiempo y mucha trayectoria en esto, están acá, claro. Además de en Córdoba. Entonces, son como las dos provincias con más niños, niñas y adolescentes con altas capacidades diagnosticados. Tamara, generalmente estos diagnósticos suelen darse al comienzo de la sociabilización del niño en la primera etapa escolar, ¿no? ¿O hasta qué edad sería oportuno, digamos, o bueno hacer este tipo de consulta? Mira, Julieta, está muy buena tu pregunta porque siempre decimos que cuanto antes los podamos identificar, ¿no? Antes los vamos a acompañar y vamos a evitar los trastornos que vienen o devienen de la no atención. Porque yo siempre digo, cuando tenemos algunos encuentros con padres y profesionales, que la no atención a nivel escolar, sobre todo de estos niños, niñas y adolescentes, provoca consecuencias. Puede provocar trastornos psicosomáticos, trastornos de ansiedad, dentro de lo psicosomático, erupciones en la piel, puede provocar que se transformen estos niños y niñas disruptivos, los molestos del grado, ¿no? Los que no atienden, no escuchan o se terminan aburriendo generalmente. Suelen tratar de llamar mucho la atención, sobre todo los varones. Las nenas tienen la capacidad de camuflarse. Eso es increíble. Hay muchas menos niñas diagnosticadas, pero no porque sea menor la incidencia. Es igual en niñas y niños, pero tienden a camuflarse, a pasar desapercibidas para poder pertenecer socialmente. Y eso lo pagan muy caro, porque dejan de lado todos sus intereses y quienes realmente son para pertenecer. Claro. El varón a veces es más disruptivo, ¿no? Y se muestra más. Pero llega un momento que se cansan. Nosotros tenemos una estadística en la asociación hecha que presentamos en un congreso donde la mayoría de las identificaciones se producen en la primera etapa de la primaria, ¿no? Entre el primer y segundo grado, porque llegan con gran expectativa a la primaria y como que se les va a abrir el universo y del conocimiento y de sus intereses y van a poder florecer y se dan cuenta que no, que viene la repetición, que no pueden avanzar en los temas que les interesa, que no son escuchados, que no son atendidos, que no son tenidos en cuenta y que no son acompañados correctamente y ahí empiezan los problemas, hacen ruido.
llaman a las familias empiezan a buscar respuestas, a veces llegan a diagnósticos erróneos por falta de capacitación profesional, pero en muchos otros casos llegan a un buen puerto, llegan a un profesional correcto, los identifican y ahí el acompañamiento cambia, Claro. pero tengan en cuenta que tenemos que remar todo lo que ya ha pasado. Claro, lo que ¿no? puede ser Y esa es una de las intenciones de la asociación, que Claro. esto no suceda. Lo que puede ser una valoración positiva se termina transformando en un trastorno Totalmente educativo, negativo. para ¿Sabés el niño, qué? una locura, Imagino, ¿no? bueno, a tantos niños y niñas que de pronto hicieron su primer grado en plena pandemia, de manera virtual, bueno, con todo lo que esto significa, ¿no? Así que me imagino que debe ser súper oportuno poder hacer un diagnóstico a tiempo, ¿no? Claro. ¿Está medido, Tamara, digo, para tener más o menos el índice de estudiantes con estas altas capacidades? ¿Hay una referencia? Sí, a nivel mundial se habla entre el 10 y el 18% de personas. Esto incluye, pero esperen, vamos a hacer una aclaración. Un orgullo más para Córdoba. El Servicio de Neuropsicología tiene un trabajo hecho donde el 15% de los niños evaluados presenta altas capacidades. Papá. Un Bueno, 2% un porcentaje de altísimo, dotación Tamara, ¿eh? y un 13% de talento. Ajá. Bien. Ah, mirá, Es el 15% El diagnóstico de se la población realiza- en Argentina, lo podemos decir fehacientemente. Seguro. ¿Se realiza de manera virtual o es necesaria la consulta personalizada con el profesional? Depende mucho de la edad de los niños, ¿no? Porque cuando son muy pequeños, sostener una entrevista por Zoom, digamos, una entrevista online, es más difícil, hay que evaluar diferentes aspectos. Por supuesto, a medida que más edad tienen, podría ser más fácil, pero es muy importante la valoración clínica, porque le puede pasar al profesional que estos chicos llegan agotados, pasaron por 1.500 profesionales distintos, los evaluaron neurólogos, psiquiatras, algunos hasta han sido medicados por un error diagnóstico. Entonces, llegan agotados y es muy importante la mirada clínica de ese profesional, que se pueda dar cuenta que por ahí los test no están dando lo bien que deberían dar, pero ellos ven otra cosa, ¿no? Está ahí el expertise del profesional para poder valorarlo también. Por eso es tan importante recurrir a profesionales formados en la temática. Muy bien. interesante, Y para eso Tamara, es la tan información. importante Sí. la información, Sí. la difusión, ¿no? Fundamental, Para que como fundamental. papás, que vamos a ser quienes primeros vamos a detectar Claro. esa problemática, eso que a primera vista puede ser una problemática, podamos, bueno, llegar a un diagnóstico concreto, ¿no? Tamara, bueno, Gracias. la manera de contactarse con altas capacidades, la asociación. Bueno, nosotros tenemos redes, tenemos una página web que es altascapacidades.org.ar, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. En Instagram nos van a encontrar como @altascapacidades, en Facebook como Asociación Altas Capacidades Argentina. Muy bien. Y si no, nos pueden escribir a nuestro mail info@altascapacidades.org.ar. Muy, Fácil, bien, muy fácil. fácil Sí, de sí, sí, recordar. muy fácil. Muchísimas gracias, Gracias, Tamara. Tamara. Un gran abrazo. Seguramente Por favor. seguiremos en contacto. Buena semana. Un gusto. Realmente muchísimas gracias a ustedes, nos alegramos que nos hayan abierto la puerta y ojalá que después de esta entrevista muchas familias puedan acercarse al diagnóstico de sus hijos y que sean bien acompañados. Así es, ojalá. Gracias. Un abrazo, Saludos. Tamara. Muchas gracias Chao. a ustedes. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.